Padre, había escuchado hablar sobre esto de los refugios, que pues algunos sacerdotes inclusive pues lo promueven en sus canales y hablan sobre esto y genera bastante debate y está como ligado a los 3 días de oscuridad, al gran aviso, no sé si tiene como referencia de esto. Sí, sí, sí. Digamos que he escuchado hablar de eso, pero no he profundizado porque cuando ya me empezaron a hablar de refugios y de lugares secretos y cuestiones así, sinceramente me sonó a teoría conspiranoica. Es decir, voy a aclarar una cosa. Yo no niego el apocalipsis, porque hay mucha gente que piensa que uno negando estas revelaciones, uno niega el apocalipsis. Son dos cosas distintas. El apocalipsis va a ocurrir, también va a haber un tiempo de mucha tribulación, un tiempo de mucha persecución, va a venir Cristo por segunda vez y también lo que dice la Escritura, que Cristo va a tener que adelantar sus días porque si no, de la persecución que va a haber, ni los propios elegidos van a poder soportar esa situación, ¿no? Pero una cosa es lo que enseña la iglesia y otra cosa es lo que enseñan visionarios particulares. Y sobre todo, estamos hablando ante todo de visiones, porque justamente yo vi el video que me mandaste hoy y estamos hablando de videntes que no fueron aprobados por la iglesia. Empecemos por ahí, ¿no? La Santa Madre Iglesia es aquella que aprueba las revelaciones privadas. Y después, además, lo que hay que decir es que la aprobación de una revelación privada no quiere decir que uno esté obligado a Claro. creer en esa revelación. Por ejemplo, yo creo en Fátima, yo creo en Rosa Mística, yo creo en Lourdes porque están aprobadas. Con Rosa Mística yo tengo una historia particular, así que no puedo no creer, pero sin Sí. embargo no estoy obligado a creer, aunque creo, y yo creo ante todo en el Evangelio, en la tradición, en el magisterio de la Iglesia. Entonces, no necesitamos andar detrás de revelaciones privadas para poder ser católicos, ¿no? Para poder creer en Jesucristo. Pero sí, lamentablemente hay mucha gente que está detrás de cualquier novedad que sale y esto de los refugios, o sea, yo ya lo había escuchado en el año 2012, 2013, ya había gente en México que hablaba de que se venía el fin del mundo y había que irse a los refugios, ¿no? Todo un tema. Sí, de hecho, padre, yo pues lo quise invitar para hablar sobre esto, porque como digo, he visto bastantes foros y canales de YouTube pues, que hablan bastante sobre este tema. Yo he traído a algunos invitados que me han mostrado como permisos del obispo, de su sacerdote, de su director espiritual, personas que dicen tener este tipo de revelaciones privadas y yo pues los traigo al canal para que ellos hablen y siempre hago como ese pequeño disclaimer al iniciar y digo pues no estamos obligados a creer, en este tipo de mensajes, pero si estos mensajes nos llevan a la iglesia, a los sacramentos, pues bienvenido sea, pero no estamos como obligados, ¿no? Ahora, ellos, algunas de las personas que he traído acá al canal, que tienen este tipo de revelaciones o dicen tener este tipo de revelaciones, ellos cuando hablan de refugio, pues hablan de algo como más espiritual, ¿no? Como refugiarse en la Eucaristía, en el Sagrado Corazón de Jesús. Y pues, obviamente, esto no lo veo que contradice, pues, lo que enseña la iglesia, ¿no? Pues, obviamente, aferrarse a los sacramentos, a la oración. Ahora, cuando hablamos ya como de sitios secretos que no hay que decir dónde están porque el diablo lo va a saber y entonces que hay que tener provisiones para cuando llegue ese momento y tienen que tener la vela tal y tienen que hacer tal marca. Yo tengo una amiga, padre, yo tengo una amiga que perteneció a un grupo, una congregación que tenían este tipo de enseñanza que inclusive los obligaron a que se fueran de las ciudades, que se tenían que ir a sitios apartados y ahí empezar a cosechar y a construir su refugio y son grupos católicos, ¿no? Entonces esto es como preocupante, ¿no? Sí, ciertamente. Existe la doctrina del secreto, que una de las cosas que Leonardo Abdala vino a hablar a mi canal una vez fue sobre la doctrina del secreto. Es muy distinto a esto que me estás comentando, pero me parece que es bueno mencionarlo.
por ejemplo, los protestantes, una de las cosas que dicen es, bueno, San Ignacio de Antioquía en la carta a los romanos no menciona ningún obispo de Roma, simplemente digamos, en los saludos dice, saludos a la iglesia de Roma, aquella que preside en la caridad a todas las demás iglesias. Bueno, pero la razón por la cual San Ignacio de Antioquía no mencionaba al obispo de Roma era porque era tiempo de persecución romana. Si esa carta iba a Roma, supongamos que era interceptada por el ejército romano, y justo veían ahí el nombre del obispo de Roma, y claro, hubiese sido una imprudencia total porque lo mandaban al muere, era el pez gordo de la Iglesia Católica, ¿no? Lo mandaban a matar al Papa de aquel tiempo. Era obvio que San Ignacio no iba a mencionar al obispo de Roma, como si mencionaba, por ejemplo, a Policarpo como obispo de Esmirna o a Onésimo como obispo de Éfeso, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Porque había cosas que no se le podía revelar a cualquiera. A las personas que estaban recién entrando a la religión católica cristiana, porque catolicismo y cristianismo son sinónimos, ¿no? A esa persona no se le podía dar mucha información, tenía que poco a poco ir aprendiendo, y como que a los que eran bautizados no podían compartir absolutamente todo con los no cristianos, con los paganos. ¿Por qué era esto? No era tanto porque uno no quisiera compartir la fe, sino que el punto es, uno no quería que los herejes y que los gnósticos deformen la fe. Más que nada para no darle información a los gnósticos, que el gnosticismo estaba muy de moda aquel tiempo, para poder destruir la fe cristiana. Una cosa es esto y otra cosa es el secreto que propone esta gente. Son dos cosas distintas. Me parece que hay que hacer esta distinción, porque muchos dicen, bueno, anteriormente también había secretos. Sí, todo bien, pero era un secreto para poder proteger la fe. En este caso, este secretismo del cual estás hablando y del cual habla esta gente es una especie de gnosticismo. Esa es la diferencia. Es como, digamos, una revelación privada que solamente unos pocos están llamados a, digamos, entender y acoger, y por lo tanto esos pocos serían los elegidos. Eso es contrario a la fe católica. Si bien la fe católica enseña que no todos se van a salvar, que existe la así llamada predestinación, pero no es una predestinación calvinista ni determinante, sino que siempre respetando la libertad del ser humano, ¿no? Si bien la predestinación existe, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, no, lo de agarrar y construir refugios y empezar a buscar, no sé, aquí o allí un lugar secreto para poder esconderse porque el fin de los tiempos está cerca o porque qué sé yo, qué sé cuánto, todo eso es gnosticismo y no es católico para nada, ¿no? Sí, no, de hecho me suena un poco, padre, a los testigos de Jehová, ¿no? O sea, esa enseñanza de los testigos de Jehová que hablan que solamente se salvaron 144,000, ¿no? Que sabemos que es una locura y está totalmente errada esa enseñanza de los testigos de Jehová, que ahora se dieron cuenta que no es tan popular y creo que ya aumentaron el número, ¿no? De los que supuestamente se van a salvar. Entonces yo, o sea, no soy muy experto en este tema de los refugios, pero sí he visto algunos videos que dicen, ¿no? Que pues tienes que tener ciertas características para que tú identifiques o Dios o la Santísima Virgen María te muestre los lugares específicos donde tú puedas ir a salvarte y a protegerte, ¿no? Ahora la pregunta es la siguiente, padre, la pregunta es la siguiente. Que lo diga yo, el Ángel Hidrogo, un laico, ¿ok? Pues la gente, yo no tengo como la autoridad, ¿sabes? Que me da la iglesia, o que da la iglesia, por ejemplo, a los sacerdotes, para que la gente crea cualquier cosa o disparate que yo se me invente o que ocurra. O, como digo, he traído personas que cuentan sus revelaciones privadas. O sea, yo siempre digo, no están obligados a creer. Ahora, ¿qué pasa cuando es, padre, un sacerdote que lo hace? ¿Sabes? ¿Me entiendes? Porque la gente, pues, va a creer en todo lo que lo diga el sacerdote, más aún si es gente que no está bien formada, ¿no? O sea, si el sacerdote dice
que va a venir los 3 días de oscuridad y que tienes que prender la vela a tal hora y la vela rezada, la vela de tal día, lo debes hacer y que tienes que marcar la casa con tantos puntos de sal en una cruz en cada esquina de tu casa. O sea, si eso lo está diciendo un sacerdote, pues las personas se los van a tomar muy en serio. Tal cual, eso es así. Bueno, existe hoy en día una gran confusión también por la no la mala formación, aunque también la mala formación, pero existen inclusive sacerdotes que tienen buena intención, porque no estamos hablando de sacerdotes que sean malos o que sean necesariamente herejes, pero sí sacerdotes que al ver el modernismo reinante, porque lamentablemente el modernismo ha hecho mucho estrago, siempre cuando hay una herejía, por ejemplo, ¿cómo surgió el arrianismo? El arrianismo surgió porque había dos escuelas en Alejandría. Una era una escuela que enfatizaba más la humanidad de Cristo y otra era una escuela que enfatizaba más la divinidad. Y como que una escuela se olvidaba de la divinidad de Cristo y enfatizaba más la humanidad y la otra más la humanidad. Entonces ahí surgió un arrio, por dar un ejemplo. Bueno, cuando hay un extremo, ¿qué es lo que pasa? Para por ahí contraatacar ese extremo, hay algunos que se van al otro. Entonces, tienes sacerdotes hoy en día muy modernistas, que el modernismo fue condenado por San Pío X y por otros papas, pero tienes sacerdotes que niegan la segunda venida de Cristo, que niegan el infierno, que niegan la salvación o la condenación, que prácticamente nos salvamos todos, nadie se condena. Bueno, tienes esas brutalidades y esas herejías tremendas, ¿no? Porque el infierno existe y no está vacío y hay gente que se va a condenar por libre voluntad, ¿no? Bueno, todo el apocalipsis va a venir, la segunda venida va a venir. ¿Y qué sucede? Que para contraatacar a este modernismo existen a veces sacerdotes que tienen revelaciones místicas, ¿no? Ese es el punto. Y lo que no se dan cuenta es que por ahí se mete el demonio. El demonio se mete muchas veces por las pseudo revelaciones místicas. Y entonces a veces terminan creyendo más en esas pseudo revelaciones que en, digamos, Jesucristo y su revelación, que es el Evangelio y la tradición. Y también es como que terminan confiando más en esos visionarios que en el magisterio de la iglesia. Entonces ahí está el peligro cuando el sacerdote o cuando los sacerdotes llegan a creer esas doctrinas. Claro, son los que tienen el micrófono en las iglesias, somos los que tenemos el micrófono en las iglesias, entonces nuestros errores los difundimos por también la congregación y los fieles. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Lo que uno tiene que recordar es que el sacerdote, en la medida que nos explique lo que dice el magisterio de la iglesia, porque el magisterio de la iglesia es obviamente el Papa, los obispos, y nosotros los sacerdotes somos colaboradores directos de los obispos. Entonces, en la medida que nosotros predicamos el magisterio de la iglesia y la doctrina de siempre, la doctrina tradicional, ahí la gente puede escucharnos. Pero cuando empezamos a predicar doctrinas privadas, doctrinas que todavía no están aprobadas del todo, o doctrinas que son al menos un poquito confusas, ahí es cuando la gente tiene que tener cuidado, porque uno tiene que decir, bueno, a ver, este padre me está predicando lo que la iglesia predicó siempre, o me está predicando la doctrina de algún iluminado, de alguno que viene por ahí con una idea gnóstica y por ahí me la quiere hacer creer a mí y a mis hijos. Con eso hay que tener cuidado. Y también, bueno, hay que recordar, estos padres no necesariamente son malos, es una reacción equivocada al modernismo reinante, ¿no? Entonces, hay que permanecer católico, no hay que irse, digamos, a cosas que por ahí son extremos y son extremos que inclusive pueden hacer mucho daño tanto a nosotros como a los que nos rodean, ¿no? Sí, yo de hecho, padre, yo no tengo tiempo realmente de ponerme a ver otros canales y poner como analizar a cada canal o sacerdote o algo así, pero pues sí lo han hecho. Por ejemplo, el padre Rabasi
padre Oliver Rabasi tiene como un video hablando de uno de estos padres que promueve los refugios. Creo que también el padre Millennial también lo hizo, el padre Byron. Entonces, pues sí, hay sacerdotes que ya han hablado sobre estos temas, ¿no? De la manera correcta. Ahora, padre, lo que sí yo veo con preocupación es se convierte este tipo de creencias en un sectarismo dentro de la iglesia, porque usted y yo, si tenemos la oportunidad de luego ver este video cuando ya quede grabado, vamos a ver la cantidad de personas que probablemente van a escribir y no con un buen saludo, ¿no? Sino que se van a molestar, pero de manera iracunda, porque inclusive como choques entre canales de YouTube que hablan de esto y los que no hablan. Y pues, por supuesto, también lo llevan ya a la teoría conspirativa de que el Vaticano tiene todo esto escondido, entonces el Papa no es el verdadero Papa porque no quiere mostrar las pruebas donde van a estar los refugios. Entonces se crean realmente una conspiración tan grande y lamentablemente, pues hay que decirlo así, padre, ¿sabes? La gente le fascinan este tipo de cosas. Yo lo he dicho y con confianza a las personas que me siguen acá en el canal. Por ejemplo, tuve hace 2 días un sacerdote argentino, el padre Lombardo, que él vive en España, y él promueve y habla el tema de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Padre, y esos son temas que me parecen tan bonitos y prácticamente pues no tuvo como aceptación en la gente, o sea, la gente no lo ve. Ahora, de repente trae una persona que dice que tiene un mensaje de la Virgen, es un vidente, y se llena el chat de personas, ¿no? Entonces, ¿por qué somos nos interesan tanto estos temas y no los que realmente deberían interesarnos como una buena formación, por ejemplo? Bueno, sí, conozco al padre Lombardo, al padre Gustavo Lombardo, estuvimos Sí. juntos en el seminario también en Ah, su ok. momento, sí, sí, lo conozco. Yo de hecho recomiendo sus ejercicios espirituales online y todo eso. Sí, No, a mí lo que me parece que es importante remarcar es lo siguiente. El hombre es naturalmente religioso. Naturalmente nosotros estamos llamados a buscar algo que nos trasciende. En nuestro corazón hay una imagen impresa que es la imagen divina, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos Dios, pero estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y estamos hechos para Dios, como dice San Agustín, y nuestra alma siempre va a estar inquieta hasta que no descanse en Dios. Entonces es normal que haya gente que esté en la búsqueda de algo trascendente, sobre todo, porque lo voy a decir con toda sinceridad, ¿no? Hoy en día a veces uno va a la iglesia y uno encuentra de todo. Lamentablemente uno encuentra de todo, uno encuentra sacerdotes que son buenos y al mismo tiempo uno encuentra sacerdotes que son showmans, ¿no? Que agarran y en vez de realmente celebrar el santo sacrificio de Cristo en la cruz, dicen cualquier disparate en las homilías, por ahí hacen de la misa una discoteca bailable por poco. Entonces hay una necesidad de la gente de realmente buscar la fe verdadera. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que cuando Satanás siempre se viste de ángel de luz, porque Satanás conoce esa necesidad que el hombre tiene y también conoce cómo engañarnos. Yo siempre digo que para mí el anticristo no va a ser modernista. El anticristo es muy fácil distinguir a un modernista. Es muy fácil saber que, bueno, una persona que dice que todas las religiones son iguales, que los LGBT son buenos, bueno, uno lo escucha y uno dice, bueno, este hombre está totalmente equivocado, claro. chao, uno pone el protector de pantalla y chao, se va para otra parte. Para mí el anticristo va a ser alguien que tenga un barniz católico, por ejemplo, que tenga valores buenos, como el valor de la familia, que está a favor de la vida, que predique en contra del aborto. Inclusive podría llegar a ser el anticristo una persona hasta súper conservadora, que defienda siempre la derecha,
hable mal de la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí por ahí va a Es venir más la fácil mano. engancharse por ahí. Exactamente. Para mí me parece que es más fácil engañar a los buenos por ahí que presentándose como modernista. Entonces, volviendo a nuestro tema, yo creo que mucha gente encuentra estos sacerdotes o estos visionarios, y por ahí estos sacerdotes visionarios o estas personas que hablan de todos estos temas tienen mucha parla, como decimos en Argentina, ¿no? Hablan bonito sobre muchos temas. No sé, uno lo escucha a un sacerdote predicar un sermón que dice, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y da una doctrina espectacular sobre eso. Está bien, ese tema lo manejó bien. Ahora, hay otros temas también que hay que prestar atención, no es lo único. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando alguien se enamora no tanto de Jesucristo, sino que se enamora de una doctrina particular o se enamora, qué sé yo, de una persona particular, después le tocan al ídolo y claro, y ahí salta como leche hervida. Entonces, por eso a mí no me sorprende. Yo, por ejemplo, hace poco hice un video sobre la fraternidad San Pío X y traté de ser lo más objetivo posible. Le iba a preguntar eso más adelante. Sí, sí. Yo después más adelante me lo preguntas, pero lo que digo simplemente, yo traté de ser lo más objetivo posible. Y lo atacaron. Lo que sucede es que la mitad de los comentarios donde me saltan a la yugular, se nota que no me escucharon. Se nota que escucharon, por ejemplo, la mitad del video o menos de la mitad, o escucharon siempre todo sin ver el contexto. Por ejemplo, uno me atacaba porque yo decía, yo no me acordaba si Lefebvre era suizo o francés. Pero es un detalle ese. Yo justamente estudié el lefebrismo, no es que no lo conozco. Es más, me crié con los lefebristas. Fui a sus campamentos, tengo amigos lefebristas, tengo familia lefebrista. Conozco la fraternidad desde adentro, no es que me la contaron, ¿no? Que no me acuerde si Lefebvre era francés o suizo, bueno, es un detalle, ¿no? O sea, tampoco... puedo haber leído los libros de Lefebvre, que leí bastante, y sin embargo no acordarme de qué nacionalidad es, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la gente cuando hace comentarios en los videos no está reflexionando sobre lo que uno está diciendo, sino que se está quedando con un pedacito para después atacar. Y eso no es buscar la verdad. Lo que yo siempre le digo a la gente, para poder buscar la verdad, escucha el video de la A a la Z, escúchate el video completo y después escucha en el contexto en el cual estamos hablando, escucha absolutamente todo según el contexto, ¿no? No hay que sacar de contexto ni las palabras de Miguel, ni las palabras del padre Tomás, no. O sea, hay que buscar entender el contexto de lo que uno está diciendo. Entonces, dicho esto, acá no estamos atacando a las personas que necesariamente creen en alguna revelación privada. Lo que estamos diciendo claramente es que hay que tener cuidado porque Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, cuando algo coincide con el Evangelio, con la tradición y con el magisterio de la Iglesia, uno dice, bueno, mi referencia es la tradición, la Biblia y el magisterio de la Iglesia. Esto no es contradictorio con eso, perfecto, no hay problema. Ahora, cuando algo es dudoso, uno no tiene mucha idea si esto realmente viene de Dios, no viene de Dios, hay que esperar el juicio de la Iglesia, porque muchas veces la Iglesia nos ayuda a no caer en las garras del demonio. Entonces, dicho todo esto, con esta gente y con estos personajes que a veces se enojan por lo que uno dice, la pregunta es, ¿somos católicos? Bueno, si somos católicos, el católico no se guía por revelaciones privadas. El católico se guía por las fuentes de la revelación, que son tradición y escritura, interpretadas por el magisterio de la Iglesia. Todo lo demás es secundario. No quiere decir que no sea importante, pero es secundario. Es si coincide con las fuentes de la revelación, ¿no? Siguiendo las fuentes de la revelación, no nos vamos a equivocar. Ahora, ¿qué recomendación? Pues que ya lo ha dicho, creo que todo en lo que hemos hablado, pero ¿qué recomendación le diría a un católico? Porque de hecho por ahí alguien escribió, dijo, pero si un sacerdote habla de refugios, habla de aceites, no sé qué, y habla de tales cosas, o sea,
¿qué le recomienda usted a un católico que seguramente pues ve un canal de YouTube y ve pues que es un sacerdote, que tiene su sotana, que reza el rosario, que tiene sus imágenes religiosas, que inclusive se apoya en santos, porque el Padre habló de los 3 días de oscuridad y que Santa Ana Catalina Mericha habla de tal cosa, entonces, porque Santa Faustina habla de otros temas también que son aprobados por la iglesia, pero de igual forma son revelaciones privadas, se apoyan en estas cosas, son sacerdotes o son laicos, pero hablan de todos estos temas y a la vez comienzan a hablar en contra del Papa, que es un falso Papa, o que el Vaticano lo tiene escondido, o que ya la iglesia ya no es la católica verdadera, sino son ellos solo los remanentes, los escogidos. ¿Qué le diría usted a un católico que esté viendo este video y que siga algún canal, un predicador o un sacerdote que promueva estas revelaciones, pero a la vez ataque a la iglesia? Sí, lo que hay que decir es lo siguiente. Yo les puedo asegurar que ninguno de esos sacerdotes que dicen que el Papa no es el Papa, ninguno de ellos lo puede probar. Es decir, cuando uno escucha que el Papa León no es el Papa, lo primero que uno tiene que preguntar es, bueno, ¿y qué pruebas tienes de que no es el Papa? Porque te tengo que creer a ti o realmente le tengo que creer a todos los cardenales y a todos los obispos que lo eligieron, ¿no? Ahí está el punto. Una cosa es que el Papa cometa errores. Eso es posible, como ha sido posible durante toda la historia de la Iglesia. Una cosa es que el Papa no sea infalible en todo. La Iglesia nunca ha creído que el Papa es infalible en todo. Yo me canso de repetirlo. Eso lo predican los sectarios diciendo, y los católicos piensan que el Papa es infalible en todo. Nosotros no creemos eso, ¿no? Nosotros creemos que el Papa es infalible en determinadas circunstancias, pero no en todo, que puede cometer errores. Una cosa es que el Papa cometa errores, una cosa es que el Papa peque, podríamos inclusive admitir que hubo papas que han pecado, una cosa es que el Papa hasta sea malo, porque hubo papas malos, como el caso del mismo Clemente VII y otros como Alejandro VI, Julio II, ¿no? Digamos, el mismo Papa Honorio, en fin, hubo papas malos. Pero eso no quiere decir que el Papa no sea infalible en las circunstancias que tiene que ser infalible, y eso no quiere decir que el Papa no sea el Papa. Ahí las personas estas que por ahí se guían por estos predicadores, lo que tienen que recuperar es el sentido común. ¿Cómo le puedo creer a un predicador de YouTube que simplemente se guía por opiniones personales o gustos personales y tergiversa lo que es la infalibilidad papal? Porque muchas veces cuando quieren probar que el Papa cayó en herejía, en realidad están hablando de temas que no son dogmáticos, que el Papa lo habló quizás en una circunstancia importante, como puede ser un sermón, como puede ser un ángelus, pero bueno, no todo lo que el Papa dice en un ángelus y en un sermón implica infalibilidad, ¿no? Ese es el punto. Entonces, hay que recuperar por una parte el sentido común y después, por otra parte, cuando estos sacerdotes hablan de Ana Catarina de Emmerich, de los místicos, hay que tener en cuenta una cosa: nadie va a dudar de la santidad de Ana Catarina de Emmerich, ni nadie va a dudar de la santidad de muchos místicos, no dudamos de eso. Pero una cosa es la visión que tuvo Ana Catarina de Emmerich y otra cosa es su interpretación personal. La Iglesia lo que aprueba es la revelación como verdadera, diciendo no tiene nada contrario al magisterio de la Iglesia. Pero después está la interpretación de la misma vidente o está la interpretación de aquellos que leen a la vidente. Ahí está el punto, la interpretación del sacerdote que la leyó. En realidad, ¿qué estamos? ¿Creyéndole a Ana Catarina de Emmerich o creyéndole al sacerdote que la interpreta? Porque habría que ver qué es lo que realmente dice Ana Catarina de Emmerich y a ver si se la sacó de contexto, si no se la sacó de contexto. Lo mismo, mucha gente, yo me acuerdo en el seminario, había un profesor que nos decía, Don Bosco dice que el 80% de los jóvenes católicos tiene vocación sacerdotal.
A mí eso me pareció siempre una exageración. O sea, yo dije, Don Bosco, por más que lo diga Don Bosco, todo bien, pero Don Bosco será un gran santo, un gran educador. Es más, yo no le llego ni a los talones a Don Bosco, pero después me puse a buscar y no encontré en ninguna parte de los escritos de Don Bosco que diga, que haga tal afirmación, ¿no? Lo que Don Bosco verdaderamente decía era, muchos jóvenes católicos tienen vocación sacerdotal, pero una cosa es que sean muchos, otra cosa es que sean el 80%, porque bueno, ahí ya me explico. Entonces, está la interpretación del sacerdote que lee al santo y está lo que el santo realmente dijo. Bueno, está lo que dijo Ana Catarina de Emmerich y después está la interpretación de sus padres. Y también acá podemos citarlo a Don Bosco, ¿no? Y podemos citar también a otros santos, pero lo voy a citar a él, ¿no? Don Bosco dice que todo aquel que hable mal del Papa o todo aquel que hable mal de la jerarquía católica huele a olor a azufre. Eso es lo que dice, ¿no? Que eso no puede... Que ojo, acá vamos a hacer una salvedad. Puede haber un papa malo, puede haber un obispo malo, pero el punto está cuando me hablan mal al punto tal de que tengo que confiar más en esa persona que en la gente que dejó Jesucristo. Porque recordemos, más allá de que el Papa sea lo que fuere, supongamos, el Papa Clemente VII, que hasta acusado de homosexual estaba, o sea, ese es el punto, ¿no? Acusado de eso y el Papa nunca lo desmintió. Clemente VII fue puesto por ahí por Jesucristo, o sea, al menos por permisión, lo habrán puesto los cardenales, porque no siempre al Papa lo elige el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo al menos impide que un Papa arruine la cuestión del todo, ¿no? Al menos el Espíritu Santo lo permitió por algo. Entonces, Clemente VII estuvo donde estuvo porque lo permitió el Espíritu Santo, no necesariamente lo quiso, pero lo permitió. Lo mismo, los obispos están donde están porque al menos el Espíritu Santo lo permite, no necesariamente lo quiere directamente, pero lo permite. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a creerle a un iluminado o voy a creerle a Jesucristo que dejó al Papa y a los obispos y ellos están donde están por permisión divina? Yo prefiero creerle al Papa y a los obispos. Ahora, repito, si el Papa está en un error no quiere decir que no sea el Papa. Y por otra parte, un error no quiere decir que el Papa no esté en lo correcto en otros aspectos, porque puede errarle en un aspecto, pero puede estar en lo correcto en todo lo demás. Y cuando el Papa habla ex cátedra, es el Espíritu Santo que habla a través del Papa. Ahora, por ejemplo, ahí leyendo unos comentarios, obviamente hay personas que quizás no interpretan bien las palabras o lo que se está diciendo, pero, por ejemplo, yo he hecho videos hablando de las visiones de Ana Catalina Merich del infierno, por ejemplo. Ella tiene visiones del infierno, del purgatorio, del cielo, ¿no? Y las videntes de Fátima también tienen visiones del infierno y también Santa Faustina Kowalska también tiene visiones del infierno. Y no necesariamente son iguales. Y cuando yo, por ejemplo, hacía esos videos, decía, eso es mentira, porque María Valtorta, que ya por cierto la iglesia dijo que no, que esas visiones como que no eran acorde con el evangelio, dice que el infierno es así o asado. Entonces, hay santos que sí hablan de esto, pero hay gente que inclusive puede creer 100%, aunque lo dijo un santo, más que en el magisterio. Entonces, ¿cómo explicarle eso a las personas que, pues, aunque lo haya dicho un santo, no necesariamente, pues, nosotros debemos creerlo al pie de la letra? Sí, yo antes de eso le voy a responder a J.G3435, que habla de un obispo ahí. No dije eso, no dije que al obispo fulano lo puso el Espíritu Santo. Lo que le recomiendo es que ahí está cuando tergiversan todo, ¿no? Ese es el punto. Lo que le recomiendo es que vuelva al video atrás y escuche bien qué fue lo que dije, porque fui bastante claro. Dicho esto, perdón que tuve que responder a eso justo. El tema del infierno, primero lo que hay que decir es que lo que los santos han visto, tanto Santa Faustina
como inclusive los pastorcitos de Fátima, ¿no? Que también tuvieron la visión del infierno. Ante todo, lo que hay que acordarse es que el infierno es una realidad espiritual. Entonces, lo que nosotros vemos con los ojos del cuerpo es lo que de alguna manera Dios nos permite ver para que nosotros entendamos, según nuestra realidad corporal, lo horrible que es el infierno. Ese es el punto. Entonces, no sería contradictorio que los pastorcitos de Fátima lo vean de una manera y que Santa Faustina lo vea de otra manera. Porque el infierno, el demonio, por ejemplo, que a veces los pintaba como monstruos o como dragones o como serpientes. ¿Es una serpiente el demonio? No, no es una serpiente, es peor que una serpiente, porque justamente es una realidad espiritual. Lo que nosotros vemos no es nada en comparación de la fealdad verdadera del demonio. Entonces, que el demonio aparezca de una manera en una visión y que aparezca de otra manera en otra, el demonio no es ni un dragón, ni una serpiente, ni tampoco es nada de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. El demonio es mucho más feo que todo eso y mucho más horrendo que todo eso. Entonces, la realidad corporal no representa 100% lo que es la fealdad del infierno. El infierno es mucho peor de lo que nuestros ojos pueden ver y de lo que los ojos humanos de los pastorcitos de Fátima y Santa Faustina. Porque, por ejemplo, algunos pintan el infierno como un mar de fuego, un océano de fuego. Y otros pintan el infierno como un lugar congelado. Pero si te pones a pensar, cuando hay frío extremo, yo estuve en Groenlandia, por ejemplo, estuve como misionero en ese país. Y en Groenlandia te puedo asegurar que llega un momento en que las manos se queman del frío. O sea, es como que te queman por el viento, por lo que fuera. Hay que realmente ponerse en un lugar caliente porque si no las manos se te congelan, por dar un ejemplo, ¿no? El frío extremo quema. Entonces no es contradictorio que el infierno sea o de hielo o que sea, por ejemplo, no sé, un mar de fuego. Tradicionalmente siempre Santo Tomás y muchos doctores de la iglesia lo han pintado como un mar de fuego porque es así como es descrito en el Evangelio. Pero a lo que vamos es, no tenemos que ser cuadrados. En Argentina usamos esa palabra para hablar de los esquemáticos, ¿no? No tenemos que ser gente esquemática. Entiendo que mucha gente quiere ser fiel a la doctrina tradicional, lo cual está muy bien, pero sin embargo, lo que tenemos que entender es que el infierno es un lugar terrible. O sea, el peor sufrimiento en esta vida no es nada comparado con el menor sufrimiento en el infierno. Lo que tenemos que entender es que el infierno no está vacío y que hay dos penas principales, está la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es la falta de la visión beatífica, o sea, esa es la peor pena, que justamente el condenado sabe que Dios es su felicidad infinita y se queda privado de la visión divina para siempre, no lo va a ver nunca más. Imaginémonos una mamá que pierde un hijo, el dolor que es el perder un hijo. Bueno, ese dolor no es nada comparado con la pérdida de Dios. Y después, por otra parte, está la pena de sentido, que según cómo hayamos pecado, seremos también castigados. El que pecó con la lengua, el que pecó con el tacto, el que pecó con la soberbia. Justamente los círculos de Dante de alguna manera son reales en cuanto a que cada pecado tendrá su castigo. Pero bueno, no es contradictorio que unos santos lo hayan visto de una manera y otros santos lo hayan visto de otra. Los ángeles pueden aparecerse de tantas maneras. Por ejemplo, a los hombres de Sodoma se les aparecieron como hombres, pero sin embargo a Don Bosco, su ángel de la guarda, se le apareció como un perro que lo cuidaba, digamos, ¿no? O sea, los ángeles no tienen la limitación de la materia. Entonces, que un santo lo haya visto de una manera y que otro lo haya visto de otra, no contradice que el infierno es terrible, que el demonio es terrible y que no tenemos que ir allí, que tenemos que buscar la salvación de nuestra alma, ¿no? En cuanto a Valtorta, sí, Valtorta está probado que su revelación no es acorde al magisterio de la iglesia, así que no es una persona segura que una realmente pueda seguir su doctrina, ¿no?
Padre, ahora pues ya hablamos de este tema de los refugios que son promovidos, como ya dijimos, por sacerdotes, ya aclaramos todo esto, qué debemos hacer, qué debemos estar atentos cuando quizás veamos algún programa de YouTube, algún sacerdote, un laico que promueven este tipo de cosas que pues acá el padre nos acaba de explicar, ¿no? Ahora, ¿por qué también, padre, vemos que unos grupos se ha infiltrado mucho el protestantismo, más que todo pentecostal, ¿ok? Y de hecho, cuando siempre hablamos de esto, hay gente que nos escribe, dice, ahora el padre Tomás y Miguel la tienen tomada con la renovación carismática. Más bien el padre una vez en un video le los elogió, ¿no? De eso que usted había, nos explicó en un viaje a Brasil, no sé si recuerdo. Eh, Ahora, este tema del pentecostalismo en algunos grupos de la iglesia se ve, por ejemplo, ya lo hemos hablado del tema de las maldiciones intergeneracionales, lo hablan sacerdotes, lo hablan laicos, lo hablan grupos de YouTube, y lo dan como cierto y como enseñanza, y hay oraciones para romper nudos y para desatar y qué sé yo. Y cuando se les ha explicado que eso no es católico, que inclusive ni siquiera ninguna doctrina cristiana, si eso viene más bien de las enseñanzas por allí de religiones falsas orientales, se infiltró en el protestantismo y luego entró en la iglesia católica. Y también ahora yo pensaba que esto era una doctrina totalmente protestante, o sea, ni siquiera de todos los protestantes, más que todo el pentecostal, ¿no? Que habla del rapto, ¿no? De eso que viene y te van a llevar a los elegidos y se los van a llevar al cielo y cuerpo en cuerpo, así como subió, pues como ascendió a los cielos nuestro Señor, y que solamente algunos serán los que serán llevados a ese rapto y a ese arrebatamiento. Yo había escuchado eso en círculos totalmente protestantes, pero ahora hay inclusive, padre, por allí estuve viendo hasta sacerdotes hablando de un rapto estilo pentecostal. Entonces, ¿cómo se ha ido infiltrando tanto esas doctrinas o esas falsas enseñanzas que no son magisterio, que ningún papa ha hablado de eso, que ningún doctor de la iglesia ha hablado de eso? ¿Por qué ahora se está hablando en algunos grupos católicos? Bueno, el rapto ante todo significa arrebatamiento y es más bien una enseñanza que está muy de moda en autores americanos. Por ejemplo, uno que es muy común es Tim LaHaye y otro es Jerry Jenkins, esos dos, ¿no? Que son anticatólicos protestantes y sobre todo son conocidos en el ámbito acá de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, voy a empezar con lo que dicen ellos, como para después, porque eso me parece que puede hacernos entender por qué se habla del Claro, rapto. Ellos claro. dicen que habría una venida secreta, por ejemplo, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, habría una venida secreta donde se daría el arrebatamiento de aquellos cristianos acá en la tierra que sean fieles a Jesucristo. Aquellos que, por ejemplo, fueron fieles y realmente han hecho del bien, esos serían arrebatados, ¿no? No todos, pero gran parte de ellos. Y después de esa venida secreta, como que habría unos 7 años de ira divina. O sea, en esos 7 años de ira divina, Dios castigaría a todos los enemigos, ¿no? Castigaría inclusive a católicos, o sea, sobre todo a nosotros, nos daría una buena paliza a nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, Leayay lo que dice es que tiene un montón de literatura apocalíptica que es sobre todo anticatólica. Hay que decir, la literatura apocalíptica de Leayay es del Tim Leayay, es súper anticatólica. Y esta doctrina, ante todo, primero fue popular acá en los Estados Unidos y se hizo popular por el movimiento dispensacionalista, por ese movimiento. El dispensacionalismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos creen en muchas cosas, pero vamos a enumerar las más importantes. Los dispensacionalistas creen primero en un milenarismo craso, o sea, ellos creen que Cristo va a venir a reinar 1000 años acá en la tierra, después por otra parte creen en el rapto, o sea, los verdaderos creyentes serían raptados,
Y después lo que ellos dicen es que la historia fue dividida en 7 dispensaciones, 7 distintas dispensaciones, o 7 eras, una cosa así, y cada una de esas eras podríamos decir que Dios pone a prueba a algunas personas concretas y digamos que esas personas serían prácticamente probadas y castigadas por sus pecados, ¿no? Es un poco lo que ellos creen en cuanto tal. Después, para seguir adelante con esto, ¿de qué se basan ellos, ¿no? ¿En qué se fundamentan? Se fundamentan ante todo en, según lo que he entendido, se fundamentan en el apóstol Pablo, ¿no? Que el apóstol Pablo supuestamente habría fundamentado esta teoría dispensacionalista y la habría fundamentado en este pasaje que aparece acá, que yo lo tenía anotado, a ver dónde lo tenía anotado. Es el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:16, que dice así: porque el mismo Señor, a la señal dada por la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso es lo que dice: y los muertos en Cristo resucitarán, los primeros, después nosotros, los vivos, los que quedemos junto con ellos seremos arrebatados entre las nubes por los aires al encuentro del Señor. Y así estaremos para siempre con Cristo, ¿no? Bueno, lo que hay que decir acá, y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, es no hay, acá, si hablamos de un arrebato secreto, acá está diciendo claramente que va a haber una señal dada por los ángeles y van a empezar a tocar las trompetas. O sea que si vamos al caso, no está hablando de una venida secreta, para nada. Está hablando de una venida bien pública, donde directamente se va a tocar la trompeta, se va a hacer un lío tremendo, ¿no? Y después, por otra parte, lo que ellos explican, lo explican utilizando supuestamente una explicación de San Jerónimo, de ese pasaje que utiliza la palabra griega rapiemor, esa palabra, pero no, el texto primero no cuadra con un arrebatamiento silencioso, ya que el ángel daría trompetazos y señales. Y después, por otra parte, ellos tienen una salida ingeniosa a esto, ¿no? Lo que dicen prácticamente con esto es que solamente los elegidos ese trompetazo lo van a escuchar, y no solamente los elegidos, sino aquellos que lo tengan que escuchar. Pero sin embargo esto no aparece en la Biblia, no aparece en ningún momento, que algunos lo escucharán y otros no. Ahí dice que los ángeles tocarán trompetazos y punto final, ¿no? Y después, y con esto termino la explicación digamos, del rapto. En griego hay 3 palabras para hablar de la, digamos, segunda venida de Jesucristo. Una es parusía, otra es apocalipsis, ¿no? Esas son la otra palabra, ¿no? Y la otra palabra es epifanía. Estas 3 palabras se usan: apocalipsis, epifanía y parusía. Y las 3 palabras que los dispensacionalistas quieren usar para hablar del rapto son 3 palabras aplicadas a la segunda venida de Cristo. No son palabras aplicadas ni siquiera a 7 eras, ni tampoco a una venida secreta, nada que ver, todo eso es totalmente mentira. Y lo último que ellos dicen, como para entender, es que Cristo va a reinar por 1000 años en su segunda venida acá en esta tierra, y va a restaurar el templo de Jerusalén, y además de que va a restaurar el templo de Jerusalén, allí se van a ofrecer sacrificios, esto y lo otro, bla, 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 bla. Como que Jerusalén va a ser de vuelta reconstruida, el templo también, y allí se van a ofrecer sacrificios. Pero justamente esto va en contra del cristianismo, porque digamos que el concilio de Jerusalén decidió cortar con el judaísmo de raíz. O sea, ahí han dicho Pedro y Santiago en los Hechos de los Apóstoles: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, que no vamos a obligar a los paganos que se hacen cristianos a circuncidarse. Claro. Y San Juan, en el 4º Evangelio, él lo que dice es los judíos, no dice más los fariseos, los sumos sacerdotes, sino que dice los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se había separado totalmente la sinagoga
del cristianismo. Entonces, los judíos se tienen que convertir. Lo que dice la Escritura es que al final de los tiempos, los judíos van a aceptar a Cristo como el Mesías. El modo no lo sabemos, pero no dice la Escritura que se va a reconstruir el templo. Es más, Cristo anunció la destrucción del templo, Cristo no anunció que se iba a reconstruir, y Cristo anunció que los judíos tenían que aceptarlo a él como Mesías. Entonces, dicho todo esto, Miguel, como para explicar, porque la gente a veces escucha del rapto y no entiende, ¿no?, qué significa el rapto. Esta es la doctrina del rapto. Y esto es lo que se ha metido en círculos católicos. Lo que hay que entender es que el rapto no es católico, ni es cristiano. Es decir, no hay algo intermedio entre la segunda venida y, digamos, no es que realmente hay una venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una mentira, ¿no? Lo que va a estar es la segunda venida precedida por todos los signos. Va a haber guerras, va a haber, por ejemplo, todo lo que sería el castigo de las iglesias, el castigo de las naciones, las pestes, todo eso. Pero eso es la preparación a la segunda venida, los signos de los tiempos. No hay algo intermedio. Entonces, por lo tanto, cuando alguien habla de algo intermedio entre la segunda venida de Cristo y, digamos, y todo lo demás, cuando alguien les habla de una venida secreta, bueno, eso es herético y esa es una herejía ya condenada en la Iglesia Católica, ¿no? Sí, no, es importantísimo esto, padre, de recalcar, porque como ya hemos dicho durante la transmisión, pues hay sacerdotes que están hablando sobre esto al estilo protestante y pues gente de buena fe. Y ojo, no digo que el sacerdote quizás no sea de buena fe, pero probablemente pues no está formado, se confundió, qué sé yo, pero pues mucha gente se puede confundir, ¿no? Entonces pues siempre hay que estar alertas ante estos signos. Si ven algún canal o un sacerdote o algo hablando del rapto y es católico, pues hay que tener bastante cuidado, porque eso no es una doctrina y una enseñanza católica. Pues padre, ya hablando sobre estos dos temas principales pues, que habíamos tocado, sobre el refugio y sobre el rapto, no sé si le quiere responder porque quisiera preguntarle su opinión sobre, ahondar un poquito más de lo que está pasando con la comunidad San Pío X. Es algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, padre, pero yo no sé si le quiere responder a la persona. Pero dice acá, Brita Benítez, qué raro que el padre Veroch me ha bloqueado porque supuestamente está abierto a todos, pero es mejor así. Así se ve su odio a las personas trans. Algo así dice, no sé de qué está hablando o si usted tiene conocimiento. Yo nunca, es más, Brita Benítez se llama, ¿no? Sí. Yo le dije la vez pasada que entrara al vivo, no quiso entrar. Yo lo único que le dije fue porque él estaba esperando para entrar a hablar conmigo. Yo lo que le dije es, entra, pero pon la cámara. O sea, yo lo que no acepto es gente sin cámara, gente que no dé la cara. Pero no tengo problema en hablar con gente trans. Lo que pasa está que me parece que esta persona no es que sea trans, ese no es el problema. Es un troll, esa es la realidad, ¿no? Es un troll porque yo ya le contesté varias veces que podía entrar a hablar conmigo. Se está haciendo la víctima. Eso es lo que eso es lo que puedo decir aquí, ¿no? Entonces lo que le contesto es, todo bien, Brita Benítez, rezo por ti, yo creo que necesitas atención, ese es tu problema, necesitas atención, estás buscando atención, por eso haces todo este teatro. Entonces simplemente lo que te digo es, este domingo me voy a conectar, yo recibo católicos, no católicos, y no me importa que seas un así autodenominado trans, o sea, puedes hablar conmigo tranquilamente. Ahora, tampoco voy a andar aceptando un victimismo, o sea, que yo no quiero hablar contigo, eso lo dices tú, ¿no? Y otra cosa que te quiero decir al respecto es que yo no te bloqueo, o sea, yo no estoy prestando atención a los comentarios. Por ahí vi justo un comentario y le dije a Miguel, bueno, me gustaría responder a esto, pero yo cuando estoy hablando con Miguel pongo private chat, así no veo los comentarios porque me distraen de lo que estoy diciendo, ¿no? Ese es el punto. Entonces, que mis moderadores te hayan bloqueado, no lo sé, yo tengo confianza en mis moderadores y si te bloquearon seguramente es porque algo habrás hecho para que te bloqueen. No digo un pecado, ¿no?
pero por ahí te habrás comportado como un troll. Mis moderadores, por lo general, no te o sea, porque pienses distinto, no te van a bloquear. Te van a bloquear si insultas o te van a bloquear si te comportas como un troll. Si no insultas y expresas tu desacuerdo respetuosamente, nadie te va a bloquear, ¿no? Entonces, dicho todo esto, no tengo nada contra ti porque seas un autodenominado trans, no tengo nada contra ti, ¿no? Simplemente tienes que saber que si quieres hablar conmigo, la puerta está abierta. Yo soy una persona que realmente ama a las personas con la condición que tú tienes. ¿Y sabes por qué las amo? Porque les digo la verdad, no les voy a mentir. Les voy a decir que no son mujeres si son hombres. Si naciste hombre, eres un hombre y no eres una mujer. Si naciste mujer, eres una mujer y no eres un hombre. Te voy a decir la verdad y te lo voy a decir con toda la caridad del mundo, aunque te enojes, ¿no? Pero tanto Miguel como yo, aunque somos grandes pecadores quizás, pero amamos a las personas como tú. ¿Y sabes por qué las amamos? Porque ante todo rezamos por ellas, ante todo buscamos su bien y también les decimos la verdad, no les mentimos. Entonces, no, el victimismo tuyo no lo acepto. Lo que sí te digo, si quieres hablar conmigo, la puerta está abierta. Depende de ti. Este domingo tienes la oportunidad. Ahora, después si te quedas en el chat acusándome de no sé qué cosa, mira, Dios te bendiga, rezo por ti. No voy a andar con esas niñerías porque somos gente adulta, ¿no? Ya, en mi caso ya tengo barba, ya estoy bastante grande, me parece, así que las cosas infantiles, yo no doy lugar a esas cosas, ¿no? Dios te bendiga. Amén. Padre, para hablar ya de otros temitas en estos minutos que nos quedan, me dijo 1 hora y media, tenemos 1 hora, nos quedan ahí por ahí 20 minuticos. Padre, se está por allí, pues obviamente es de conocimiento público, ¿okay? El tema del lefebrista, usted ya lo comentó, que inclusive pues estuvo en su retiro, tiene amigos dentro de la comunidad. Yo también tengo personas que están dentro de la comunidad y pues en algún momento tengo entendido que fueron excomulgados de Lefebvre por ordenar obispos sin la autorización del Papa, ¿ok? Luego eso fue retirado, ¿cierto? O sea, esa comunión pues como que les fue retirada y estaban en comunión con la iglesia. Pero he visto en los últimos días una nueva noticia de que acaban de ordenar nuevamente obispos sin la aprobación del Papa. ¿Estamos, padre, viendo un cisma eminente o qué está pasando? Bueno, todavía no ordenaron, pusieron fecha para el 1 de julio. Acá hay varios interrogantes. Ante todo, ¿qué es lo que va a responder el Papa León? Ese es el interrogante, porque me parece a mí que los superiores de la fraternidad San Pío X están esperando una respuesta del Papa León. Según el superior general, que es Davide Pagliarini, el padre Davide Pagliarini, él le mandó voy a decir literalmente lo que dijo el padre Davide, no es que yo no me juego sobre sus palabras, pero lo que él dijo fue que hace mucho tiempo le pidió audiencia al Papa León y que el Papa León nunca se la concedió, y que también dijo que le pidieron permiso para ordenar obispos, siendo que los obispos que tienen ya, digamos, no son ancianos, tienen 68 y 69 años, pero ya están entrando en una edad de achacamiento y son muchas las vocaciones que tienen, porque tienen muchas vocaciones. Y entonces como que le pidieron permiso para poder ordenar o consagrar, más bien dicho, nuevos obispos. Y ante la falta de respuesta del Papa pusieron fecha y lo que están pidiendo es que el Papa dé una respuesta. Acá una de las cosas que el padre Davide Pagliarini dice es que el Partido Comunista Chino, esto lo leí hoy, ¿no? Que el Partido Comunista Chino ordenó, porque esto es verdad, el Partido Comunista Chino tiene un trato con el Vaticano y ellos pueden hacer consagrar obispos para la Iglesia Patriótica, pero siempre con permiso del Papa. Y lo que dijo el padre Davide Pagliarini es que el Partido Comunista Chino consagró obispos sin permiso del Papa
y que Roma los aprobó después. Los aprobó una vez siendo consagrado, como que dijo, bueno, no hay problema, que sigan adelante, ¿no? Acá, digamos, lo que hay que decir es lo siguiente: si el Partido Comunista Chino hizo tal cosa, la verdad es que yo no vería por qué, digamos, el Papa tendría que decirle que no Claro. a Davide Pagliarini, ¿no? Ahora, hay que ver si la noticia es tal cual el padre Davide Pagliarini lo está transmitiendo, ¿no? Hay que ver si están así. Lo que quiero decir acá es lo siguiente, para que no me saquen de contexto. Yo no estoy diciendo que la fraternidad San Pío X tenga razón, no estoy diciendo eso porque no por una cuestión de tibieza, no estoy tan convencido. El tema es muy complejo, el tema no es tan fácil, porque estamos hablando de el artículo de necesidad del derecho canónico. Es decir, por una parte, ellos dicen que recurren al artículo de necesidad del derecho canónico, donde el artículo de necesidad prevé que un obispo ordene otros obispos en una situación de emergencia, como digamos hacían los obispos católicos en los países comunistas, etcétera, etcétera. Ellos dicen estar ante una situación de emergencia porque ellos dicen ser aquellos que promueven la tradición católica y que por lo tanto, si ellos desaparecen, va a desaparecer la misa de San Pío V. Bueno, tengo que decir que esto que están diciendo a mí no me convence tanto, ¿no? No me convence por lo siguiente. Primero, porque es una actitud un poquito mesiánica. Eso es lo que yo veo. De mi punto de vista, veo una actitud un poquitín mesiánica. Como diciendo, bueno, nosotros somos los únicos que Yo tengo amigos que no van a sostenemos. misa Nuevos Ordos porque dicen que eso no, solo es la misa de ellos. Claro, claro. Es como que, bueno, que ahí hay un punto que a mí, al menos a mí no me convence, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Y después, por otra parte, yo estoy en contra de esa, no solamente con Missa Novus Ordo. Y quiero aclarar una cosa son los miembros de la fraternidad de Estados Unidos, ¿no? Y otra cosa son los miembros de la fraternidad de algunos países hispanos, que no quiero mencionar esos países porque no quiero herir sensibilidades. Pero voy a contar dos experiencias. En un país hispano, yo fui a visitar a amigos míos de la fraternidad, amigos de toda la vida. Ni bien me vieron, me trataron de cismático, me trataron de modernista, me trataron Oh, de... Me dijeron lo que no me habían dicho en toda mi vida, lo cual me decepcionó, sinceramente. Yo me crié con ellos, ¿no? Me claro. decepcionó. ¿Y por qué razón? Porque yo celebro la misa tridentina, pero también celebro la misa Novus Ordo. Sí, Entonces, no, porque transaste con el modernismo, porque esto, porque lo otro. Tuvimos una conversación ahí, pero el punto era que no escuchaban razones, no escuchaban ninguna razón. Era como discutir con un testigo de Jehová. Esa era la realidad, ¿no? Que uno le daba razones por la cual uno hacía lo que hacía y era como discutir, o sea, se pisaban la cola permanentemente. Ahora, la otra experiencia fue acá en los Estados Unidos, que resulta que cuando el Papa Francisco les dio permiso, que todavía lo tienen, ¿no? Les dio permiso para confesar. Yo dije, bueno, tienen permiso para confesar. Yo necesito hacer una confesión general, que hace mucho que no la hago. Yo cada 3 años hago una confesión general. Los únicos que saben hacerla bien son los sacerdotes tradicionales. Entonces, fui al seminario que tienen acá en Estados Unidos, ahí en Virginia, que es un seminario impresionante. Tienen vocaciones, 200 seminaristas, todos jóvenes, oh, 18, 20 años. Y yo fui ya imaginándome, bueno, ahora voy a tener que escucharles que soy un cismático, que soy esto, que soy lo otro, ¿no? Y resulta que me trataron re bien. Acá una actitud totalmente distinta. O sea, me sentí amado y hasta me mostraron todo el seminario. Fue una cosa, una experiencia muy, muy bonita. Entonces dije, yo sabía que no eran todos iguales, eso lo tenía claro, pero lo viví en carne propia, ¿no?
claro, ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco las divisiones internas que hay entre ellos me convencen, porque ellos, por ejemplo, tienen sacerdotes que son filo-sedevacantistas, no son sedevacantistas, pero filo-sedevacantistas, y después tienen sacerdotes con la catolicidad que tienen los sacerdotes de la fraternidad de acá de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el tema de creerse, por ejemplo, que ellos son los que salvan la tradición, porque lo he escuchado muchas veces, si no fuese por Lefebvre, a ver, digamos, San Ignacio nunca se creyó el salvador de la iglesia. Él dijo, voy a fundar la compañía de Jesús, pero él nunca creyó ser el salvador de la iglesia. Los que tienen a veces este aire de Mesías, ¿no? O aire de mesianismo, a mí no me convencen porque ya lo viví eso. Yo ya lo viví en su momento. Ya estuve con grupos que realmente se creían los mesías de la iglesia. No te lo decían, pero se creían, ¿no? Y todo eso siempre termina mal. El Mesías es solo uno. El Salvador es solamente Jesucristo. Esa posición ya está tomada. Entonces, no me convence esta división interna que tienen en cuanto a los países hispanos es una cosa y después los de Estados Unidos y México son otra. Como que realmente no hay una política unificada. No me convence que en Argentina hay sacerdotes, y esto es tremendo, no solamente que desaconsejan a que la gente cometa pecado mortal, porque hay que recordar que faltar a misa el domingo es pecado mortal, ¿no? Bueno, por ser misa no sordos, no solamente eso. Conozco en primera persona sacerdotes que han dicho, se celebra misa tridentina aquí, un sacerdote que depende de un obispo, ¿no? Se celebra misa tridentina aquí, se celebra misa tridentina allá. Ah, no, a esa misa no vayan, porque esa misa no es de la Fraternidad San Pío X. Yo wow, mismo he celebrado misa de San Pío V, misa tridentina, con todos los pompos, ¿no? Con órgano, y hubo sacerdotes de la fraternidad que le han dicho a su gente, a esa misa no vayan wow. porque ese sacerdote, el padre Tomás Veroch, no es nuestro. Entonces uno dice, realmente esa es una mentalidad sectaria, discúlpenme, pero esa es una mentalidad sectaria. Ahora, tengo que reconocer que y esto es lo último que digo, yo conozco a muchos sacerdotes, a uno que conozco es al padre Luis María Canale, ese sacerdote es un santo, ¿no? El padre Luis María Canale de la Fraternidad San Pío X, si todos fuesen como él, yo la verdad que estaría encantado con ellos, porque ese padre es un santo varón, y realmente yo no perdí la fe católica gracias a él, ¿no? Tengo que decir que ese padre significó muchísimo para mí, y cuando me hablan mal del padre Luis María Canales, yo los paro y les digo, no, momentito, al padre Luis María Canales no me lo tocan, eso es así, ¿no? Ahora, eso es, pero no todos son así, ¿no? Ante todo, no todos son así, ¿no? Lo que sí a mí me parece que la fraternidad San Pío X no son nuestros enemigos, ¿no? O sea, a mí muchos me han considerado enemigo en estos países hispanos, yo no los considero mis enemigos, es más, creo que el 90% estamos de acuerdo en todo. Si tú te pones a hablar sobre temas dogmáticos con un miembro de la fraternidad San Pío X, estamos de acuerdo en todo, hay pocos desacuerdos. Entonces yo creo que no son nuestros enemigos, yo creo que el enemigo es el modernismo, porque el modernismo te dice que todas las religiones son iguales, cuando solamente la religión católica es la verdadera. El modernismo te defiende el divorcio, te defiende el crimen del aborto, te defiende la perversa ideología del género y te defiende el relativismo cultural que vivimos ahora, ¿no? Así que yo no los considero a los de la fraternidad San Pío X enemigos o no los considero peligrosos. Para mí no son un peligro para la iglesia. Sinceramente, yo espero que el Papa les dé permiso, porque la verdad, los necesitamos de nuestro lado. Yo pienso que la gente buena nos tenemos que unir, no podemos andar divididos, ¿no? O sea, yo creo que ellos tienen que estar del lado nuestro, no los podemos dejar afuera. Y también esto lo quiero decir, se dialoga con los protestantes, se dialoga con los ortodoxos, se dialoga con los judíos, se dialoga con los musulmanes, se dialoga con todas las religiones falsas y no se quiere dialogar con la fraternidad San Pío X de Claro, parte de algunos claro, jerarcas. Eso me parece una barbaridad, eso me parece una estupidez total, ¿no? No estoy hablando del Papa acá, no lo meto al Papa León en esto que está recién asumido. Me refiero a que hay jerarcas de la iglesia que se niegan a dialogar con ellos, ¿no? Y eso es una barbaridad.
Ellos son católicos, mal que le pese a mucha gente, no son cismáticos porque ellos al Papa lo aceptan, cismático es el ortodoxo. Ellos son católicos con problemas disciplinares. También el Papa Benedicto XVI hablaba de problemas doctrinales, pero no son problemas doctrinales que afecten al hueso de la doctrina. Ellos no niegan ningún dogma, no niegan la autoridad del Papa, no niegan absolutamente. Es más, al Papa le obedecen en muchas cosas, ¿no? Eso a mí me consta. Lo que pasa está que no le obedecieron en la cuestión de la ordenación de los obispos. Yo no es que estoy de acuerdo con esa actitud de Lefebvre, no es que estoy de acuerdo con lo que están haciendo ahora. No me convence eso de que, bueno, estamos en un estado de necesidad, entonces por lo tanto ordenamos. Yo no veo estado de necesidad, ¿no? Pero sin embargo, yo pienso que si se le da permiso al Partido Comunista Chino, se le debería dar permiso a ellos también. Y yo lo que creo es que el modernismo sí es peligroso. La Fraternidad San Pío X, en todo caso, tiene un montón de gente que actúa con estupidez, como los casos que acabo, que realmente ven enemigos donde no los hay, ¿no? Que identifican como enemigos a aquellos que no son sus enemigos. Hay un montón de estúpidos dentro de la Fraternidad San Pío X, eso lo voy a decir. No todos son estúpidos, no todos. Hay mucha gente buena, hay mucha gente respetable, hay muchos sacerdotes santos. Lamentablemente, entre los laicos y entre algunos sacerdotes, hay muchos estúpidos. Pero no quiere decir que sean malos, y yo creo que realmente el modernismo es lo que hay que atacar. La Fraternidad San Pío X, yo rezo para que estén de nuevo dentro de la iglesia y para que el Papa León les dé el permiso que ellos están buscando, ¿no? Y bueno, recuerden, la misa en Novus Ordo es válida, entonces faltar a misa el domingo es pecado mortal, no se puede faltar porque simplemente es Novus Ordo, no. Se tiene que ir a misa porque la iglesia lo dice, y la iglesia es la que tiene la infalibilidad, ¿no? Hay un precepto que manda ir a misa. En todo caso, no vayan a misas donde hay muchos abusos. Busquen una misa Novus Ordo bien celebrada. Pero no falten a misa porque en eso la Fraternidad San Pío X comete un grave error. No, eso está mal, digamos. No se puede alentar a las personas a vivir en pecado mortal por no ir a misa, ¿no? Eso es pésimo. Así que vayan a misa, pero recemos porque esta gente merece nuestras oraciones como lo merecen todos, ¿no? Y recemos para que obtengan el permiso que tanto están buscando, porque así no caen en excomunión como cayeron antes. Yo espero que permanezcan siempre en comunión con la iglesia. Padre, y así la última pregunta, nos quedan 15 minuticos para la hora y media. Quiero aprovechar porque teníamos bastante tiempo que no nos veíamos en vivo, entonces vamos a aprovechar la horita y media. Padre, no sé si tiene conocimiento sobre esto, pero sé que en algún momento cuando llegamos a hablar acá en el canal de Javier Milei, muchas personas lo acusaron de que usted era liberal, ¿no? Y ya explicamos todo el tema de que era Milei o era Massa, pues se tenía que votar como por el menos malo, ¿no? En Argentina en ese momento. Y ciertamente, pues ha hecho cosas muy buenas por la economía, pues he leído algunas cosas allí, pero he visto también que hay otra gente que ya se le ha volteado, ¿no? Como por ejemplo este muchacho que creo que recientemente, pues, afirmó ser católico o está regresando a la fe católica, Danán. Creo que no sé si lo entrevistó usted o algo así. Eh, y pues él ha hablado hoy en contra de Milei muchas veces y vi que uno de sus últimos videos era de una situación como que de un pastor se quejó de un oratorio católico en un lugar como público estatal, algo así, y pues fue ordenado y retiraron el oratorio católico, pues y mucha gente católica está como bastante decepcionada con ese tema. No sé si tiene conocimiento sobre esto. Algo tengo conocimiento. Milei, ante todo, tiene un gran menjunje, una gran ensalada mental, ¿no? Él se declara por una parte católico, pero por otra parte se declara judío. No se puede ser judío y ser católico al mismo tiempo, porque el catolicismo es la religión verdadera y el judaísmo, bueno, en fin, no aceptaron al Mesías. Tiene una gran ensalada en la cabeza. Y después en la práctica, el gran problema de Milei es su sionismo. Es muy sionista, lamentablemente es muy sionista. Y aclaro, no tengo nada contra los judíos. O sea, yo tengo amigos judíos perfectamente, pero a ver,
yo no puedo nunca aceptar lo que dijo un argentino. Un argentino dijo, y esto, un argentino muy cercano a Milei, el hombre es judío, este argentino, ¿no? Y dijo, yo en primer lugar soy judío, mi primer patria es Israel, no Argentina. Uno dice, bueno, en fin, ¿no? O sea, en realidad no estás trabajando para Argentina, estás trabajando para Israel. El caso del católico, porque muchos nos dicen, bueno, pero tú en primer lugar eres católico antes de ser argentino. Eso también es verdad, pero el católico jamás va a traicionar a su patria, jamás lo vamos a hacer por ejemplo, intereses del Vaticano. Eso no, digamos. Una cosa es la doctrina, y de hecho los reyes católicos se han peleado con el Papa muchas veces, porque el Papa se metía en asuntos políticos cuando no tenía que meterse, ¿no? O sea, cuidado. El catolicismo digamos, y el patriotismo no son incompatibles, porque un católico jamás va a decir, bueno, yo voy a seguir los intereses del Vaticano y no los intereses de la Argentina. Y además Argentina nació católica, mal que le pese a muchos, pero nació católica como nació católica toda Hispanoamérica, ¿no? Eso es así. Pero bueno, el punto está que Milei tiene un gran sionismo en la cabeza, un sionismo tremendo, y después por otra parte Milei empezó a realmente atacar a todas las personas que no piensan como él. Y esto es una de las cosas que a mí realmente me llama la atención. Por ejemplo, a mí me dio mucha pena ver a Nicolás Márquez cómo lo atacaba a Eduardo Verástegui. Uy, pero durísimo. Con ataques ad hominem, con falacias ad hominem, supuestamente le sacó el pasado de él, le pasó, o sea, no había argumentos, era, tú eres mexicano, tu pasado tal cosa, o sea, hay un rumor de Eduardo Verástegui que supuestamente, no voy a mencionar el rumor porque no quiero, aquellos que no lo sabían, mejor que no lo sepan, ¿no? Pero hay un rumor sobre su vida moral, lo cual yo creo que es mentira, aclaro que creo que es mentira, pero este Nicolás Márquez lo atacó a Verástegui por ese rumor, ¿no? Sí. Así como atacó a Lupe Batallán por lo del hermano. Bueno, es como que ataques ad hominem y ataques simplemente por pensar distinto. Entonces, están actuando de la misma manera que actuaba el kirchnerismo, que el kirchnerismo es de izquierda. El kirchnerismo, cuando realmente había alguien que pensaba distinto, lo desfenestraban, lo destruían. Entonces, los libertarios lamentablemente están actuando de la misma manera. Y después, por otra parte, el aborto, no hay voluntad política para remover esa perversa ley, porque supuestamente Milei había prometido quitar la ley del aborto, no lo está cumpliendo, y no hay voluntad política de cumplirlo. Ese es el punto, ¿no? Lo mismo, se peleó con Victoria Villarruel por tonteras, por cosas realmente muy, muy tontas, ¿no? O sea, es como que la acusa a Victoria Villarruel de ser traidora, pero en realidad la acusa de ser traidora sin mucho fundamento, sinceramente, porque es simplemente porque Victoria Villarruel no está de acuerdo en todo con él, pero supuestamente Milei decía que se podía disentir con él, se podía estar de acuerdo sin perder la amistad, eso lo decía. Bueno, el libertario respeta el proyecto de vida del otro, lo cual eso es un principio malo, ¿no? Porque yo no puedo respetar el principio de el proyecto de vida, por ejemplo, de una persona que quiere hacer algo malo. ¿Qué sé yo? Si una persona quiere mutilarse y decir que es mujer cuando es hombre, no puedo respetar ese proyecto de vida, porque un hombre mutilado no es una mujer, es un hombre. Pero bueno, es como que Milei ha caído en un autoritarismo muy grande con aquellos que no piensan como los libertarios, ¿no? Ese es el punto. Ahora bien, con todo esto dicho, yo creo que es mejor Milei que, digamos, que Massa. Y yo creo que si en las próximas elecciones se presenta Kicillof y se presenta Milei, yo lo que le digo a la gente es, Milei es, digamos, el desastre menor. Kicillof es el desastre mayor, porque Kicillof es marxista, maoísta. Y no queremos, ya tenemos el ejemplo de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, no queremos el marxismo en Argentina.
Entonces yo lo que le digo a la gente, se tiene que ir el kirchnerismo, se tiene que ir el marxismo cultural, pero dicho esto, que se vayan, o sea, que no triunfe el kirchnerismo, eso es lo que creo que la gente con sentido común quiere, ¿no? Ahora, dicho esto, no podemos tampoco confiar en Milei 100%. Yo lo que digo es, Milei es la opción por ahora. En el futuro hay que buscar el reinado social de Jesucristo. Y yo creo que el reinado social de Jesucristo no lo va a poder ni traer el libertarismo, ni Milei, ni ninguna de esas ideas, porque en realidad Milei también es malo, lamentablemente, solo que bueno, que es el desastre menor. Y para poder llegar al reinado social de Jesucristo, primero hay que quitar los obstáculos mayores. El marxismo es el obstáculo mayor, pero después, lamentablemente, Milei no es el salvador de la Argentina, como no lo es nadie, solamente Jesucristo. Entonces yo pienso que en el futuro, cuando el kirchnerismo desaparezca, se tiene que pensar en realmente buscar políticos católicos que vuelvan al reinado social de Jesucristo, ¿no? Pero bueno, esta es la situación y aunque estoy de acuerdo con el análisis que hace Danan en muchos aspectos, no en todo, pero en el 80%, sin embargo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que, bueno, que no hay que votar en las próximas elecciones, porque a mí lo que me parece es, antes, y lo voy a decir de manera retórica, ¿no? Pero digo, Satanás en persona sería mucho menos malo que el kirchnerismo. O sea, eso lo digo de esa manera, ¿no? Entonces, obviamente que Satanás es malo, no me saquen de contexto. Yo no quiero que Satanás gobierne en ninguna parte, pero entiéndase la ironía, ¿no? Satanás es más malo que todos, no. Que Satanás nunca venga a ninguna parte. Pero digo, que desaparezca el marxismo cultural, que desaparezca el kirchnerismo. Y después veremos cómo meter a alguien mejor que Milei y cómo llegar al reinado social de Jesucristo, ¿no? Pero esta es mi opinión y solamente mi opinión, puedo estar equivocado, pero bueno, si estoy equivocado, al menos refútenme con argumentos y no con insultos, ¿no? Eso es lo que le pido a la gente. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo y de hecho habíamos hecho en el pasado, ya en estos más de 2 años que tenemos acá colaborando en YouTube, ¿no? Hicimos tantos programas hablando de la caída de Maduro, hicimos análisis, oramos y no habíamos tenido la oportunidad de hablar en vivo, ¿no? Lo habíamos hecho ya por a través de mensajes, pero pues nunca habíamos hablado en vivo de la caída de Maduro, así que pues por fin se nos dio, por fin se nos dio. Oremos para que pues la dictadura se siga desmoronando, pues y pueda existir nuevamente unas elecciones y la gente pues pueda votar en paz para la reconstrucción de Venezuela. Así que pues gracias a sus oraciones, Padre, también, y que por fin, después de tanto tiempo, se nos dio eso que tanto hablamos, ¿no? No, es un gusto, Miguel, es un gusto. Y bueno, ya nos veremos cada 3 semanas, como habíamos dicho, ¿no? Así es, Padre. Y lamentablemente no pudimos hablar después de la caída del tirano Maduro, que yo siempre sostengo, menos mal que cayó y gracias a Dios que cayó, más allá de los intereses que hayan detrás, creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Y bueno, hubiese sido ideal haber hecho un video en ese momento, pero no estaban dadas las circunstancias, ahora ya con más calma están dadas. Así que gracias por invitarme y bueno, tanto tú como tu audiencia están en mis oraciones, ¿no? Muchísimas gracias, Padre. Una oración, Padre, para finalizar. ¿Cómo no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te Amén. damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Chao, chao.